Quiero introducir el tema con la historia de, quizás tú has visto un elefante así grandote, grande, con una pequeña cuerda amarrado, y lo interesante de esto es que aunque tiene toda la fuerza y el poder para soltarse, no se suelta. Y quiero decirte que la razón por la que no se suelta es porque así fue entrenado, fue formado de esa manera. Cuando era un elefantito chiquito, le pusieron una cadena, intentó muchas veces soltarse, no pudo y se conformó a eso, y ahora que crece, aunque tiene la fuerza y el poder de soltarse de manera inmediata, no lo hace al sentir la cuerda en su cuello. Y esto nos habla de que muchas veces nosotros somos de la misma manera. ¿Por qué? Porque a veces estamos atados a ciertas formas o maneras de hacer, y ahora que estamos en Cristo tenemos el poder para vivir libres de eso, pero no lo hacemos y continuamos atados. Pero conforme vas creciendo, el Señor va a ir rompiendo ese molde para que puedas seguir avanzando, y muchas veces Dios va a confrontar tu vida para que puedas cortar con situaciones que te restan o que te impiden que puedas seguir avanzando. Todo hijo de Dios, toda persona que considera a Dios en su vida pasa por ese proceso. Es un proceso en donde poco a poco que vas creciendo, Dios va a ir pidiendo más de ti y quitando cosas para que no te impidan seguir creciendo. Y eso tiene que ver con el mensaje que vamos a ver el día de hoy. Así que por favor, si estás tomando notas, apunta el título de este mensaje: Rompe el molde y sigue creciendo. Rompe el molde y sigue creciendo. Si quieres, yo la manejo de acá. Gracias. Rompe el molde, sigue creciendo. Vamos a estar en Hechos capítulo 10. Perdón, es que está fallando esto. Bien, en Hechos capítulo 10, y vamos a ver cuatro pasos para romper el molde y que puedas seguir creciendo. Apunta en tus notas. 4 pasos para romper el molde y seguir creciendo. Ahí está. Obviamente vamos a ver la historia que hemos estado viendo del domingo pasado del apóstol Pedro y de Cornelio, ¿se acuerdan? Pero si no estuviste aquí, te doy un contexto bien rápido. El apóstol Pedro, como todo judío, fue formado de cierta manera donde él se cerraba a llevar el mensaje de Dios a la gente que no era judía. Y entonces este momento de la historia que vamos a estudiar es bien importante, es bien delicado, porque marcó la historia de la iglesia. Es cuando el evangelio, cuando el mensaje de Cristo pasa de estar solamente en judíos cristianos a ir a personas que no eran judías y poder expandirse por todas las naciones. Pero este momento es crucial, y para poder llegar a esto, el Señor tuvo que romper el molde religioso en el que estaba el apóstol Pedro y otras personas para que pudieran avanzar y crecer. Este momento que vamos a estudiar de la iglesia es bien importante en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo pudo haberse quedado solamente como una secta dentro del judaísmo, solamente, o pudo haber roto los moldes de la religión y poder alcanzar a todas las naciones con el evangelio. Obviamente el Señor trató con Pedro para romper con esos esquemas y poder llevar la palabra de Dios más allá. Te vas a dar cuenta que literal fue el Espíritu Santo quien empujó a Pedro hacia ello. Y es el mismo principio que pasamos en nuestras vidas, en nuestra familia, matrimonio, incluso en nuestro ministerio o tu profesión o tu empresa. Tú vas avanzando con el Señor, y para que puedas seguir avanzando, el Señor tiene que romper ciertas cosas de cómo fuiste formado, ciertas prácticas, hábitos o situaciones que te están impidiendo que puedas seguir avanzando. Y ahí va a ser el dilema, si te vas a quedar estancado o si vas a romper con eso y vas a cambiar para avanzar a todo lo que el Señor tiene para ti. Por eso es muy importante lo que vamos a estar viendo. Y ya saben, nuestra frase favorita aquí en la iglesia, ¿cuál es? Culichis, ustedes tienen la misma frase, aquí también la tenemos. Abran sus Biblias en Hechos 10 y vamos a estar leyendo verso a verso del 17 al 48. Vamos a empezar leyendo Hechos 10, 17 al 23. Dice así: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu:
He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recuerda que Pedro tuvo una visión, un éxtasis, dice, lo vimos el domingo pasado, pero él estaba orando en la azotea y tuvo una visión en donde había como una sábana con animales que él consideraba impuros de acuerdo a la ley judía, y una voz que le decía: mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque nunca he comido nada impuro. Y entonces la voz le dijo la segunda vez: no llames impuro a lo que yo he limpiado. Y entonces él tuvo esa visión y está pensando en ella. Está, dice aquí, perplejo pensando en esa visión. Perplejo significa que estaba meditando en eso, que no tenía solución. Dice: alguien que le busca por todos lados y no encuentra salida. Es decir, no entendía la visión. Obviamente, lo que está pasando aquí es que estaba yendo en contra de ese molde que él tenía en su cabeza, de decir: ¿cómo algo impuro voy a yo comer? Y estaba pensando en eso. Y además tuvo que venir la voz por segunda vez y le dijo directamente ahí en el versículo 20, y le dice: levántate pues y decide y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, literalmente tuvo que venir el Señor a confirmar: sí viene de parte de mí. Entonces imagínate Pedro, como decimos en Culiacán, el hámster en su cerebro estaba todo lo que daba, y él no entendía porque estaba confrontando los moldes y su formación religiosa de mucho tiempo, y porque el Señor quería hacer algo más allá. Quería hacer algo tan grande que ese molde ya no iba a aguantar, tenía que romper con eso. Entonces, vuelvo a hacer énfasis: este momento es tan importante en la historia de la iglesia porque marcó la diferencia. Fue cuando el evangelio empezó a expandirse por todo el mundo, a todas las naciones, y dejó de estar solamente con los judíos. Entonces, para poder hacer algo grande, el Señor, de esa manera, que como consecuencia estamos tú y yo aquí hoy, tuvo que primero trabajar en Pedro y en otros para romper esos esquemas que ellos tenían de pensamientos y de religión. Es lo mismo pasa en nuestras vidas. Para que el Señor haga algo grande que quiera hacer, tiene que romper con ciertos esquemas, formación que nosotros traemos, porque no vas a poder avanzar. Entonces, mientras él estaba pensando en eso, venían ya por él. ¿Por qué? Porque Cornelio, que era un centurión romano, significa un general romano de 100 soldados romanos, obviamente no judío, había enviado a su mejor soldado y a 2 de sus empleados a que fueran por Pedro para que lo trajera a Cesarea y les explicara. Entonces estos hombres venían, llegan, tocan la puerta, preguntan por Pedro, y obviamente Pedro ya baja, ya habiendo sido confrontado por Dios, para que pudiera aceptar irse con ellos, porque eran impuros para él. Para un judío, alguien que no era judío, o sea, un extranjero, era impuro. Pero esta visión le ayudó a poder ir con ellos. Entonces, Pedro no entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que el Espíritu Santo le estaba confrontando. Pedro tenía un molde bien formado y aquí estaba siendo desafiado. Su forma de pensar, de vivir, su costumbre, su tradición estaba siendo confrontada por el Espíritu Santo. Y ahí empieza todo en tu vida. Apunta en tus notas: primer paso para romper el molde y seguir creciendo: confrontación del Espíritu Santo. Confrontación del Espíritu Santo. Es decir, el avance que Dios tiene para ti, el crecimiento que tiene para ti, el cambio que tiene para ti, inicia aquí. El Espíritu Santo empieza a confrontarte alguna situación, algún pecado, alguna costumbre que tienes, alguna tradición, alguna relación con una persona, una práctica, un hábito que tienes que no te está ayudando. Si eres un hijo de Dios de tiempo, sabes perfectamente lo que estoy diciendo, porque el crecimiento con Él tiene mucho que ver con eso, de que el Señor te va mostrando situaciones que tienes que ir cambiando, sea en el nivel en que estés. Si hoy es tu primera vez aquí en la iglesia, el primer cambio que Él quiere hacer en tu vida es que quiere que le entregues tu vida para empezar a trabajar contigo. Entonces, realmente podemos entender que para crecer, muchas veces tienes que desaprender muchas cosas y cambiar tu manera de pensar al respecto. Obviamente, ¿verdad? Apunta en tus notas esto: yo estoy seguro
que los mejores días de tu relación con Dios están por venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, y no es una cuestión positiva, es bíblico. Primero porque si eres un hijo de Dios, vas a pasar la eternidad con el Señor, eso van a ser tus mejores días. Pero mientras ese punto llega, la dinámica de un hijo de Dios es que el Señor va trabajando con él y vas creciendo. Su obra en ti se va perfeccionando. Pero para que eso se pueda dar y puedas avanzar, tiene que desafiar situaciones en tu vida que tienes que ir cambiando, que tienes que ir cortando, que tienes que ir rompiendo, porque fuiste formado de cierta manera que muchas veces no es lo que Dios tiene para ti. Y no puedes seguir avanzando hasta que entiendas que tienes que romper con eso. Entonces, en cierto momento llega un punto que para poder seguir creciendo tienes que romper el molde. Así es, miren. Pocas veces podemos resumir todo el mensaje que Dios tiene para ti en una imagen. Y esa es una de ellas, y esta es la imagen. Esa imagen que ves en la pantalla resume todo lo que el Señor quiere decirte el día de hoy. Puedes ver esa planta que está creciendo y llega un punto donde esa maceta, ese molde ya no soporta ese crecimiento y tiene que romperse para realmente seguir creciendo, o se va a quedar ahí estancado. ¿Lo puedes ver? Bien, apunta en tus notas este pensamiento que engloba todo lo que vamos a ver el día de hoy. Llega un momento en nuestro caminar con Dios en que nuestras formas y prácticas ya no soportan el crecimiento al que Dios te está llevando. Llega un momento en nuestro caminar con Dios en que nuestras formas y prácticas ya no soportan el crecimiento al que Dios te está llevando, y tienes que tomar una decisión: quedarte ahí sin romper el molde y estancarte, perdiendo todo lo que el Señor tenía para ti, o desafiar esas formas y romper con ellas para seguir lo que Dios está haciendo en ti. Y eso sucede a nivel personal, familiar, ministerial y hasta profesional. Y todo inicia con la confrontación del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Pedro no entendía bien, pero sí podía sentir que el Espíritu Santo le estaba indicando algo de sus formas, en su forma de pensar y actuar, que no estaba del todo bien. Así que si deseas seguir adelante en tu relación con Dios, en tu crecimiento espiritual, en tu avance familiar hasta profesional, tienes que romper el molde. Y para eso necesitas escuchar al Espíritu Santo. Te está inquietando, te está confrontando. Es decir, hay situaciones en tu vida que empiezas a estar inquieto. Si entregas tu vida a Cristo, empiezas a caminar con Él, o si ya tienes tiempo, empiezas a notar situaciones que dices: no estoy muy en paz haciendo esto. Siento que esa situación tengo que dejarla, tengo que cambiar, o tengo que hacer esto. Dios me está llamando a hacer esto. Esa es la dinámica con que el Señor trabaja con nosotros. Y es bien importante que tú reacciones a eso. Puede ser desde alguien que inicia su caminar con Cristo, que le empieza a inquietar con ciertas situaciones que no le ayudan. Por ejemplo, fumar, tomar, dejar de ir a ciertos lugares que no le convienen, cortar con ciertas relaciones que le afectan, hasta personas maduras que Dios les llama a servirle, a prepararse para el ministerio, o a dejar cosas que para otros le parecen bien, pero para ti no es, y te estorban. Situaciones que te estorban, como dice Hebreos 12, 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Ahí tus ojos puestos en Jesús. No sé si te ha pasado, levanta tu mano, si te ha pasado esto, que empiezas a caminar con Dios y empiezas a ver situaciones que Él te ha estado pidiendo, que antes hacías y no te preocupaba, y ahora sientes inquieto, estás incómodo. Puede ser una relación con alguien que ahora ya no estás tan a gusto porque esa persona te lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios, o una práctica, algún hábito, o si ya has caminado con el Señor, te está llamando a hacer algo en tu vida, o a hacer un cambio en tu vida o en tu profesión, porque Él quiere que sigas avanzando. Pero si sigues haciendo lo mismo, vas a estar en donde mismo. Tienes que romper muchas veces con esas prácticas para que puedas avanzar. ¿Te ha pasado eso? Bien, eso es lo que el Señor está hablando el día de hoy. Sigamos leyendo, por favor, del versículo 24 al 33. Vamos a ver qué sucede aquí con Pedro. Dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies lo adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo: ustedes saben, fíjate esto, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habían hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Me encanta el hecho de que primero, imagínate la escena. Pedro viene de Jope, viene con sus discípulos, todos judíos, bien judíos, y va con los empleados de Cornelio y con un soldado romano, súper gentiles, o sea, extranjeros, no judíos, y vienen juntos a una ciudad que se llamaba ¿cómo? Cesarea. Cesarea se llama porque es la ciudad de César, del emperador romano. Es decir, en esta ciudad es donde vivían los soldados con sus familias. Por eso había Cornelio ahí, porque era un general de 100 soldados romanos, muy respetado. Pero era totalmente una ciudad gentil, extranjera, no judía. Y entonces para un judío meterse a ese lugar era asco, era una abominación. Chusma, chusma, dijera Kiko. Así era entrar ahí. Entonces Pedro, el gran Pedro, se estaba arriesgando. Si alguien lo veía meterse a esa ciudad, podía haber sido rechazado por la religión judía. Entonces imagínate a Pedro cómo iba en el camino hacia allá. ¿Y sabes qué iba pasando en el camino cuando Pedro iba con su gente caminando a Cesarea? Dios iba trabajando en él, rompiendo los moldes de la religión para que pudiera abrir su corazón y aceptar a las personas que no eran judías y compartirles el mensaje del evangelio. Iba rompiendo con todo eso. Entonces, no sé, Pedro a lo mejor iba pensando: qué locura estoy haciendo, que nadie me vea, ¿no? Entonces llega a la ciudad y oh sorpresa, no era un impuro al que iba a ver. Entra y está lleno de impuros, así como los culiches aquí, lleno. ¿Por qué? Porque Cornelio invitó a su comadre, a su compadre, a su amigo, sus vecinos, sus amigos, y les dijo: hey, ustedes vengan porque va a venir un hombre de Dios y nos va a compartir el evangelio o el mensaje de Dios. Todavía no sé qué va a decir, pero ustedes vengan. Entonces estaba lleno. Y Pedro en el versículo 28 les es honesto y les dice: ustedes saben perfectamente que es abominable para un judío llegar a esta ciudad y meterse en una casa llena de gente que no es judía. La otra versión dice: entonces dijo, como ustedes saben, para un judío, mira esto, es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Entonces claramente aquí él está mostrando su molde. Es repugnante hacer esto, es abominable hacer esto. Mi formación me dice que no lo debo hacer. Pero ahí mismo dice: pero Dios me ha mostrado que no puedo llamar a la gente que Él ha limpiado o que Él ha elegido impura. Esa palabra "me ha mostrado" es muy importante. Significa que el Espíritu Santo me ha apuntado, señalado, me ha indicado esto. Y eso es importante. Esa es la clave en todo el caminar cristiano y personal. La indicación del Espíritu Santo. Apunta en tus notas. Segundo paso para romper el molde y seguir creciendo: indicación del Espíritu Santo. Indicación del Espíritu Santo. Es decir, primero te empieza a inquietar, te empieza a confrontar con ciertas cosas en tu vida. Y luego, si estás dispuesto, te muestra claramente y te indica lo que tienes que romper, lo que tienes que hacer. Y es crucial esa indicación. Te pregunto, ¿el Espíritu Santo te está mostrando, señalando, apuntando o indicando algún cambio que necesitas hacer? Lo repito, ¿el Espíritu Santo te ha estado mostrando, señalando, apuntando, indicando algún cambio que necesitas hacer en tu vida? Y lo importante es cómo respondes. Si realmente quieres avanzar, quieres experimentar la bendición de Dios y toda la gracia de Dios y poder crecer en tu relación con Dios, ser usado por Dios, conocer a Dios, tienes que obedecer esa indicación. Ahí es clave.
Así como el evangelio estaba solamente para los judíos, y para que creciera el reino de Dios y saliera de ahí, tenía que romper ese molde, si no se iba a quedar ahí encerrado. Así es en nuestras vidas, por lo que necesitas avanzar y no estancarte, porque si lo haces así, tu caminar con Dios va a ser emocionante, pero si no, va a ser tedioso y aburrido. Si realmente sigues la indicación del Espíritu Santo, vas a recibir todo lo que Dios tiene para ti, y si no, lo vas a perder. Piensa en tu relación con Dios. ¿Habrá algo que te está estorbando? ¿Alguna práctica que te apaga? ¿Alguna relación con una persona que te aleja de Dios? Piensa en tu servicio a Dios o en tu ministerio. ¿Te está invitando el Señor a hacer algo? ¿Te está desafiando a hacer algo? O inclusive en tu trabajo, en tu profesión. ¿Hay algo que el Señor te ha estado mostrando que tienes que cambiar para que puedas avanzar? Bien, ¿y cómo te lo muestra Dios? En su palabra, como ahora, y en oración. Él empieza a inquietarte y empieza a indicarte específicamente. Yo he escuchado a muchas personas, y yo también, cuando empiezas a caminar con el Señor, empiezas a dejar cosas. ¿Por qué? Porque ya no te nace hacerlo, ni ver a esas mismas personas, ni practicar situaciones así. Pero eso es constante en la vida de un cristiano. Y Él va rompiendo con cosas para que puedas crecer como ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Entonces, cada vez que te expones a la palabra de Dios, hay algo que Él te indica. La pregunta es, ¿qué has hecho con ello? ¿Qué estás haciendo con esto que estás recibiendo ahora? Esa es la clave. La bendición de estar en una iglesia que enseña verso a verso la palabra es que se te expone la palabra pura, directa, y el Señor siempre va a hablar a tu vida. Cada domingo que vienes, que sales por esa puerta, debes de salir con algo específico, la indicación del Espíritu Santo, algo en tu vida que necesitas hacer, cambiar o que necesitas tomar. La importancia aquí es que lo hagas, no importa si desafía tu costumbre, tu tradición, tus hábitos. Esa es la intención. Quieres romper con eso que te impide crecer y avanzar. Tiene grandes cosas para tu vida, los mejores días están por venir. Pero para llegar ahí, tienes que estar dispuesto a romper con situaciones que no te están ayudando. Como lo vimos la vez pasada, no puedes decirle Señor no, como le dijo Pedro. Son dos palabras que no van juntas. O es tu Señor o le dices no. Te voy a contar algo muy, muy personal para explicarte la bendición que hay en esto. Hace muchos años, antes de que conociera a Brenda por mucho tiempo, tuve una novia. Muchachos, no escuchen ustedes, por favor, tápense los oídos. Entonces, y yo pensaba que eso estaba bien. Y era, según yo, bien cristiano. Estaba en el instituto bíblico, imagínate. Entonces, pero conforme fui avanzando, empecé a sentirme confrontado por el Espíritu Santo. Y después la indicación vino directamente. Esa situación no era lo que Dios tenía para mí. Y el Señor me lo estaba pidiendo, me lo estaba indicando. Pero yo me hacía pato, como decimos allá en Culiacán. Y entonces estaba en el instituto bíblico cantando todos los días en alabanza. Señor, te adoro, te rindo mi ser, soy tuyo, quiero ir a las naciones a servirte. Y un día el Señor habló a mi vida fuerte. Lo voy a decir con mis palabras. Él me dijo, ya estuvo bueno. Dices que me sirves, que me amas, que me adoras, que te rindes a mí y no me has entregado lo que he estado pidiendo por mucho tiempo. Hoy vas a tomar la decisión. Si tú decides seguir con esa situación, mi presencia no va a estar contigo, pero si me lo entregas hoy, voy a estar contigo, voy a usar tu vida y te voy a llevar a todo lo que tengo para ti. En ese momento obviamente no tuve opción, porque no iba a estar sin el Señor y le entregué esa situación. Literal sentí dolor en mi corazón cuando me lo arrancó. Y en el momento empecé a sentirme distinto. Cambié mi manera de sentir respecto a esa relación, ya no la quería. Entonces dije, voy a tomar la decisión hoy mismo. Agarré el teléfono porque esa persona no estaba en esa ciudad, yo estaba en el instituto bíblico, y hablé con ella. Y cuando hablé con ella, escuche lo que pasa. Cuando hablo con ella, antes de decirle, ella me dice, tengo algo que decirte. Y como sonó grave, la dejé hablar. Y me dijo, mira, lo que pasa es que pues, tú estás allá lejos y quiero ser sincera contigo. Me ha estado gustando otra persona. Y yo en ese momento, lejos de indignarme, me puse feliz. Dije, aquí está la oportunidad. Señor, me estás ayudando para poder terminar con esto. Y tomé la oportunidad y le dije, está bien, no te preocupes, yo te entiendo. ¿Sabes qué?
creo que lo mejor es que sigas adelante con esa situación, yo estoy acá muy lejos, así que no te preocupes, yo te deseo lo mejor, y terminamos. Y colgué y yo empecé a cantar, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Señor, te entregué lo que me pediste, Dios, feliz, contento, dispuesto, encendido. Pero al ratito, un par de horas, me llama esta persona. Y entonces contesto y digo yo, ¿qué pasa? Me dice, ¿sabes qué he estado pensando? Está buena la novela, ¿eh? Me dijo, es que me quedé pensando, dice, pensé que te ibas a molestar, pero tu reacción tan amable me hizo enamorarme otra vez y quiero seguir. De verdad. Y yo digo, Señor, ¿qué pasó? El Señor me contestó y me dijo, ¿tú crees que te iba a hacer la chamba yo? Tú te metiste en eso, tú te sales de eso. Y tuve que viajar a esa ciudad para poner fin a eso y ardió Troya. Pero el punto aquí, el punto es este, escucha bien. A partir de ese día que tomé esa decisión y terminé con la situación que me estaba pidiendo, mi vida cambió. Crecí espiritualmente muchísimo. Y de hecho, cuando empecé a enseñar la palabra, empecé a enseñarla en más lugares, podía experimentar el respaldo de Dios, la unción de Dios para enseñar. Él ungió mi vida para esto. Y desde entonces puedo experimentar un avance espiritual, como en este momento. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Yo sé que hay situaciones en tu vida que tienes que entregarle al Señor para que puedas seguir avanzando. Situaciones que te están afectando, que te están contaminando, que te están deteniendo en tu caminar con Dios, sea que estés súper avanzado o no. Hay situaciones que te está pidiendo, indicando el Espíritu Santo. Y la clave aquí es que rompe con eso para que puedas seguir creciendo, si no te vas a estancar ahí. Entonces, te está señalando algo el Espíritu Santo, no lo ignores. Rompe el molde y sigue creciendo. Y además, vendrá la bendición. Ahora tengo la super bendición de haber, después de sido restaurado, de haber conocido a la mujer más chula del mundo, haber casado con ella, chequeteta. Si no, imagínate lo que hubiera perdido y estar aquí con ustedes, ¿verdad? Bien, sigamos leyendo por favor, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Comprendo, esa palabra es clave. Es decir, a Pedro le cayó el 20, agarró la onda, como dice Pastor Mario, lo hizo propio, por fin entendió. La otra versión dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Sabes qué es esto que ves en la pantalla? Es el molde todo quebrado. Pedro ya entendió y se rompió el molde. Él dijo, ya agarré la onda, veo y entiendo que Dios no tiene favoritos. Nosotros los judíos no somos sus favoritos, como yo pensaba. Que en cada nación, sea la que sea, Él acepta a los que temen, a los que le temen y hacen lo correcto. No importa si eres judío o si eres mexicano o de cualquier nacionalidad. Se rompió el molde y se abrió toda la posibilidad del crecimiento. Esto es el tercer paso, apúntalo en tus notas, para romper el molde y seguir creciendo, aceptación personal. Aceptación personal, aquí es cuando ya lo haces tuyo, cuando lo entiendes, cuando lo aceptas, cuando estás decidido a hacer lo que claramente ya entendiste. ¿Has estado ahí? ¿Te queda claro? Aún no toma la decisión, pero ya sabes de qué se trata. Después de esto, Pedro aprovecha, porque le dicen, ok, dinos lo que tienes que decir. Y tiene toda la multitud ahí y él aprovecha para darles un mensaje evangelístico y les comparte el evangelio. Se los leo, léalo junto conmigo. Hechos 10, 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué les está diciendo aquí Pedro? Les está compartiendo el Evangelio. Les habla de Jesús de Nazaret, que murió, que resucitó, que Él es el que va a juzgar vivos y muertos y que en Él hay perdón de pecados. Les comparte el Evangelio, les abre la puerta y les da el mensaje que hasta ese momento solamente lo había compartido con judíos y que ahora lo puede compartir con personas no judías. ¿Y qué sucede con ellos? Sigamos leyendo en el versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro, mira lo que pasa. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles, no judíos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Imagínate la escena. El Espíritu Santo cayó sobre los impuros. Obviamente los judíos estaban sorprendidos de eso, porque ellos pensaban que ese don del cielo era solamente para ellos. ¿Y qué estaba pasando? Que el mismo Dios del cielo estaba diciendo: te estoy mostrando que lo que te dije es verdad. Tú no eres mi favorito. Todo aquel que me busca, aquí estoy. Y derramó su Espíritu Santo para reafirmar y confirmar eso. Cuando Pedro ve eso, él inmediatamente dice: oigan, ¿por qué impide que estas personas, aunque no sean judías, que ya fueron bautizadas por el Espíritu Santo, que sean bautizadas en agua? Ahora, contexto importante. En este momento, bautizar a alguien en agua significaba recibirlo oficialmente en la iglesia cristiana. Entonces Pedro dice: lo vamos a recibir, tomó la decisión. Entonces por eso los bautizan. Entonces esto es súper importante en la historia de la iglesia. Estás viendo con tus ojos los primeros cristianos no judíos que fueron recibidos oficialmente en la iglesia. Para que llegáramos ahí, Dios tuvo que romper todos los esquemas en Pedro, ¿verdad? Apunta en tus notas: cuarto paso para romper el molde y seguir creciendo: adaptación total. Adaptación total. De la misma manera tienes que tomar la decisión. No solamente entender que Dios está llamando. No es suficiente decir: yo sé que esa situación que está pasando en mi vida no es correcta, no me hace bien, me aleja de Dios, me retiene de lo que Dios tiene para mí. Tienes que tomar la decisión. Y espero que hoy la tomes antes de irte. Por eso estoy aquí. Dios me mandó con esa indicación de que pueda llevarte a tomar una decisión en esta mañana, o tú que nos ves en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si ignoras la indicación, no verás la bendición, enfriarás la relación y te perderás en desviación. He visto a mucha gente que ha perdido muchas cosas por no tomar esa decisión que ellos mismos ya saben. Es decir, un ejemplo para terminar de esto es esto: el hecho de que mi familia y yo estemos aquí en Ensenada. El Espíritu Santo empezó a inquietarnos. Nos dio la indicación directa a través de Pastor Juan y a través de nuestra relación con Dios. Y luego sabíamos que teníamos que hacerlo, lo aceptamos. Y entonces tomamos la decisión, hablamos con esas hermosas personas, nos apoyaron, nos enviaron y estamos aquí. Rompimos con el molde de la comodidad. Para nosotros era mucho más fácil quedarnos allá. Pero ve ahora el crecimiento en mi vida, en mi familia. En las iglesias en Culiacán inclusive están mejor ahora que cuando yo estaba allá. Y aquí en esta iglesia. Pero este crecimiento que vemos y este avance se dio porque tuvo que romperse algo. Y eso es lo que hoy quiero terminar diciéndote. ¿Deseas experimentar la realidad de Dios, de que te lleve al siguiente nivel que tiene para ti en todos los sentidos de tu vida? Tienes que romper el molde. Tienes que romper esos esquemas, esas prácticas, esos hábitos, esos pecados, esas personas que te están deteniendo de todo lo que Dios tiene para ti. Y si lo haces, agárrate, porque va a venir una gran bendición que te va a impulsar a cosas que ni has visto y que ni has escuchado. Sigue estos 4 pasos para romper el molde y seguir creciendo. Confrontación del Espíritu Santo.
indicación del Espíritu Santo, aceptación personal y adaptación total. Si lo haces, estoy seguro que Dios te va a llevar a lo que tiene para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido por cada persona que está aquí, que nos ve en las redes sociales, que realmente, Dios, estás llamando a tomar esa decisión. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo siga confrontando, siga indicando lo que tú deseas hacer. Sigue orando ahí donde estás. Yo te pido y te ruego. Veniste a la iglesia que el Señor te hablara y te está hablando directamente. Y tú sabes exactamente lo que te está pidiendo. Sí, eso que estás pensando es tiempo que tomes la decisión. Quizás ya lo aceptaste y sabes que no es lo que Dios tiene para ti. Pues yo te animo a que ahora te adaptes, rompas el molde y tomes la decisión de dejarlo, o si es el caso, de hacerlo, de tomarlo y de cambiar. Y te aseguro que tu vida va a revolucionar para el Señor. Toma la decisión ahora. Y mientras tú oras y nadie te interrumpa, yo me dirijo a la gente que viene por primera vez o segunda vez, o que no ve en las redes sociales. Para ustedes quiero decirte, el Señor te está llamando. Y quizás eso confronta tu tradición o tu religión o tu forma de pensar. Pero yo te animo, deja eso a un lado y entrégale tu vida al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón. Y si crees que Él fue a la cruz a morir por ti, te va a perdonar. Y vas a experimentar el perdón de Dios y le vas a conocer. Pero tienes que confesar lo que Él es el Señor de tu vida. Y yo quiero orar por ti y ayudarte en esa decisión. Así que si estás ahí, si puedes levantar tu mano diciéndome: yo quiero entregarle mi vida al Señor, quiero conocerle y quiero que Él me lleve a todo lo que tiene para mí, y quiero orar por ti. Por eso te pido que levantes tu mano para saber quién eres, porque quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde? Si puedes levantar tu mano, gracias. ¿Alguien más? Ahí donde está, levanta tu mano para verla, porque vamos a orar por ti. Gracias. ¿Alguien más? Por acá, por este lado. ¿Habrá alguien acá? Con tu mano levantada me indicas: yo quiero entregarle mi vida al Señor. Gracias. Allá atrás, gracias. Por este lado, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Por este lado, ¿alguien más que quiera entregar su vida al Señor? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Yo sé que el Señor está llamándote. Para eso viniste a la iglesia, a que te llevemos a Jesús. Si tú levantaste tu mano, por favor, di conmigo esta oración con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te rindo mi vida, creo en ti, creo en tu sacrificio y te confieso como mi Señor. Dios, llévame a todo lo que tienes para mí. Quiero caminar contigo y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Si puede ponerse todos de pie, por favor. Vamos a tomar rápidamente la Santa Cena. Si puede tomar ahí sus elementos, por favor. Al tomar la Santa Cena, lo que hacemos es que hacemos memoria del sacrificio del Señor. No es que se convierte literal en el cuerpo de Cristo, sino que estamos recordando y agradeciendo el sacrificio del Señor que nos salvó. Toma el pan en tus manos y esto nos recuerda su cuerpo que fue partido por nosotros en la cruz. Y agradécele a Dios mientras lo tomas. Empieza a orar a Dios y decirle: Señor, gracias por ir por mí a la cruz. Puedes tomarlo. Señor, gracias. Podemos ver tu cuerpo partido en la cruz por nosotros. Gracias, Dios, por pagar lo que nosotros debimos haber pagado. Hoy tu iglesia lo reconoce, lo recuerda y lo anuncia, Señor. Toma en tus manos el jugo, por favor. Esto representa la sangre del Señor que fue derramada por nosotros. Su sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. Estamos agradecidos por eso. Así que mientras la tomas, puedes meditar en esa sangre que se derramó para que tú puedas ser perdonado y estar con Él por la eternidad. Puedes tomarla. Hoy decimos gracias por tu sangre, Señor, por cada gota que derramaste por nosotros. Gracias, Dios, porque nos ha limpiado de todo pecado y hoy estamos bendecidos, agradecidos y eternamente en deuda contigo. Por eso te adoramos y te cantamos con todo nuestro corazón.
Vamos a terminar cantando al Señor con todo nuestro corazón. ¿Están listos?